Gracias, estimados lectores de verdadesyRumores.com, por estar de nuevo con nosotros en otro episodio de Contrastes. El régimen de Maduro sigue empeñado en jugar políticamente con la pandemia por COVID-19. Y eso es preocupante porque lo ha llevado a mentir, como lo han hecho durante más de 20 años. Hay poca confianza en el régimen, hay poca confianza en el sistema de salud, hay poca confianza en la información que entrega. Y es normal en un sistema político que está basado en la mentira y en la manipulación. Pero la proyección anunciada por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales de Venezuela, de que la pandemia podía llegar a 14.000 casos diarios, más o menos en diciembre en Venezuela, los dejó desnudos. Si esa cantidad de casos ocurre en Venezuela, el sistema de salud de Venezuela terminará de implosionar. Si ya tienen dificultades con un promedio entre 1.000, 2.000 casos diarios, de nuevos casos diarios, yo no quiero ni imaginar lo que va a ocurrir cuando aparezcan más de 10.000 casos diarios en Venezuela y lo que ocurrirá cuando ocurran más de 14.000. Ojalá esa proyección de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales no se cumpla, que no lleguemos a ese extremo, porque será una verdadera hecatombe para el país. Y la responsabilidad recaerá sobre el oficialismo, sobre un régimen que miente, que quiere sacarle provecho político a todo, que quiere sostenerse en el poder sin importar el sufrimiento que le causa a la población. Por eso, ojalá el régimen entienda que debe asumir con seriedad el confinamiento y la contención de la enfermedad. Esa guachafa que tienen de 7 días flexibles y 7 días radicales no permite contener la propagación de la enfermedad. ¿Cómo resolvió Italia la cantidad de casos altas que tenía diarios? ¿Cómo lo hizo España? Con confinamiento, con un confinamiento estricto, que llevó a que su población en diversas zonas estuviese muchos días confinados para evitar que para cortar la propagación de la enfermedad. Aquí en Venezuela sencillamente el régimen juega 7 días radicales, 7 días flexibles, lo que sencillamente es una burla. Es una burla ante todos los protocolos que ha dictado la Organización Mundial de la Salud. Por eso, desde Verdades y Rumores, aspiramos que el régimen entienda que debe asumir con seriedad la contención de la enfermedad, solicitar apoyo internacional, pero además dejar de mentir. En el próximo segmento hablaremos con Luis Vicente León, de la empresa Data Analysis, un reconocido encuestador en Venezuela, con quien por supuesto tocaremos diversos temas, principalmente la crisis que afecta a la oposición en Venezuela. Ya regresamos. Estimados amigos de Contrastes, hoy conversamos con Luis Vicente León, destacado analista político, encuestador y por supuesto amplio conocedor de la realidad venezolana. Luis Vicente, gracias por haber aceptado la invitación. Muchísimo gusto, encantado siempre de conversar contigo. Luis, ¿cuál es tu apreciación sobre la crisis que atraviesa la oposición venezolana en este momento? Mira, yo creo que es un proceso lamentablemente natural. La oposición es un grupo heterogéneo y es natural que sea heterogéneo porque representa fundamentalmente las diferentes visiones de la sociedad. Es decir, hay gente de izquierda, de centro, de derecha, moderados, radicales. Y además es la fuerza que en teoría busca el rescate de la democracia. Y la democracia no es un sistema de consensos, es decir, es completamente contraintuitivo, contrario a la lógica, pedirle a una fuerza que está buscando el respeto a la disidencia, la opinión libre, etcétera, de pedirle que ella tiene que pensar todo igual, porque el pensamiento igual es más bien un pensamiento típico de la autocracia, no de la democracia. Entonces, claro, la oposición a lo largo de los años, luchando contra una revolución, en una lucha que le ha sido completamente esquiva y para la cual se han presentado muchos fracasos electorales,
protestas, negociaciones, incluso mercenarios. Hay habido de todo y ninguno ha logrado obtener el objetivo planteado. Entonces, se hace absolutamente natural que sin resultados, bueno, no hayan roces que hagan que los liderazgos que la conforman se enfrenten en un momento determinado. Y ahí es donde en el pasado la oposición supo resolver sus diferencias a través de un mecanismo común para dirimir esa disidencia, que eran las elecciones primarias o las negociaciones para seleccionar sus candidatos cuando iban a una elección. Y ahí simplemente las diferencias, bueno, se resolvían por esa regla e inmediatamente después todos de alguna manera unidos. Unido no significa que tú estés de acuerdo con todo o que ese sea tu planteamiento. Simplemente unido es que tú pasaste por el tamiz de las reglas de juego, alguien ganó en función de esas reglas y tú te alineas con eso incluso si no era tu punto de vista. Pero ¿qué pasa hoy? Que no hay elecciones en realidad. O que la decisión va más allá, es voto o no voto, como si fuera un dilema, digamos, muy real. Yo, la verdad, creo que no es un dilema real votar o no votar, en tanto y cuanto con ninguno de los dos vas para ningún lado. Si tú no tienes una estrategia mucho más clara de cómo vas a convertir la energía cinética, perdón, la energía potencial que te da el deseo de cambio en una energía cinética que lo produzca. Entonces, votar o no votar sin esa energía cinética da lo mismo. Y tal cual como están las condiciones en este momento, ninguno de los dos parece conducirnos a esa energía cinética. Entonces, pero bueno, el debate se plantea así y la pregunta es cómo lo resuelves. Porque ahí están entonces diferentes posiciones que van más allá de votar y no votar. Si la posición de Guaidó es una posición muy clara, no vamos a votar, nos abstenemos, no reconocemos una elección ilegítima y jugamos al aire paralizado. O sea, paralizamos el juego tal como está hoy. Entonces, claro, por supuesto, él se queda como líder de la oposición ad infinitum, sin claridad de cómo eso se valida, se renueva, etcétera, lo cual, por cierto, hace sentir, bueno, muy complicado la situación y la posición para los otros actores, especialmente para los que también quieren o piensan que esa no es la vía correcta, para los que creen que después de 20 meses haciendo lo mismo y el resultado ha sido terrible, no vale la pena continuar haciendo lo mismo. Pero resulta que entonces ahí está la posición de Capriles, que no, hay que convertir el voto en un arma de lucha. Él no te está diciendo hay que votar en una elección común y corriente. Lo que te está diciendo es hay que convertir la elección en un mecanismo para luchar por los derechos. Pero la pregunta es cómo conviertes eso en realmente un arma de lucha, cómo logras masificar la participación electoral cuando la oposición, ella adentro está totalmente fracturada, se ataca los unos a los otros de una manera incluso salvaje, diría yo, y no existen campos para la lucha en conjunto. Si ya es difícil, unidos, luchar contra una revolución que tiene más de 20 años en el poder, que controla la plata, las armas, el territorio, los militares, etc. Y imagínate tú cuán probable es el éxito de alguna de las partes abstencionistas o votantes separados. Y luego está la tercera posición, que es la posición de María Corina, que es algo así como reconozcamos que nosotros somos incapaces absolutos de provocar un cambio, hemos hecho todo y no lo logramos, y solamente lo vamos a poder hacer cuando vengan los Marines o los marcianos o quien sea quién y saque a Maduro y nos entregue el poder, y preferiblemente se lo entrega a ella. Entonces, bueno, Mosca, yo respeto también su opinión, como respeto la de Capriles, como respeto la de Guaidó. La pregunta es,
¿Y cómo decides quién tiene la razón? Resulta que para un grupo importante de la población, el que tiene la razón es Guaidó porque es el que está controlando el poder. Algo así como, bueno, como él es el presidente encargado, reconocido por 60 países, bueno, paralicemos la cosa y nos quedamos pegados ahí. Claro, pero nos quedamos pegados ahí, diría Capriles, per secula seculorum, sin cambio, sin retar, que no ha funcionado. Y María Corina diría, ah, sí, y entonces nos abstenemos o votamos, pero no buscamos ayuda y nos quedamos ahí pegados como Cuba el resto de la vida. Es decir, cada quien tiene su punto. Ahora, Y tú mencionaste la estrategia, la necesidad de una estrategia. Pareciera que el pacto unitario que presentó Guaidó hace algunos días carece de una estrategia. En lo personal, yo lo veo como la repetición de la misma retórica y de las mismas buenas intenciones que han existido desde enero del 2019. ¿Cuál es tu apreciación de ese pacto unitario que presentó Guaidó? es que no es un pacto unitario. Un pacto unitario es con Capriles, con María Corina, con la Mesa de Diálogo Nacional. Es decir, el pacto unitario no es Claro. que nos unamos los que ya estamos de acuerdo en no participar, la abstención, en sostener el juego tal como está y en depender un poco también de la relación internacional y especialmente de la relación con Estados Unidos. O sea, si estamos de acuerdo con eso y tú llamas a que firmemos un acuerdo, todo lo que estamos de acuerdo, bueno, está bien, chévere, pero ese no es el problema. El problema no es que se ponga de acuerdo Borges con Guaidó, con Leopoldo y con Enrique y con Henry Ramos. O sea, ya de eso están de acuerdo. Pacto unitario es qué es lo que vas a hacer tú con Capriles, qué vas a hacer tú con Falcón, qué vas a hacer tú con María Corina, porque lo requieres a todos, ¿no? Porque además, todos tienen unos puntos distintos o divergentes. Entonces, ¿cuál es el mecanismo que tú vas a utilizar para decidir cuál es la mejor opción? ¿O es que las opciones de ellos no valen porque tú tienes una? No, no, pero es que somos 26 partidos. O sea, 26 partidos son ¿cuánta gente? No sabemos. Es decir, ¿tú te recuerdas aquella campaña donde, no sé, Chávez presentaba un tarjetón como con 50 partidos y luego la oposición aparecía unida en uno? ¿Eso qué quería decir? Que como Chávez tenía 50 tarjetas, él era más grande. O sea, eso es lo que está reconociendo entonces. Claro. Que Chávez tenía razón. Porque como tenía un montón de partidos que él creaba, entonces esa era la unidad del país. No, chicos, eso no es verdad. O sea, tú tienes que demostrarlo, a lo mejor es verdad, pero tienes que demostrar, y no es básicamente diciendo que es que los partidos que ya existen están contigo, porque en realidad vale la pena decir que esta división ya no es entre partidos. Tú has visto la cantidad de gente en la lista de participación que va a meter Capriles, que son de Voluntad Popular, de Un Nuevo Tiempo, Acción Democrática o de Primera Justicia. Entonces, ¿qué va a decir Primera Justicia? Que esos tipos no son de ahí. Es decir, no es cierto. El tema está muy claro. Es que no has logrado tener la regla para decidir. Y has creído que decidir significa que como Estados Unidos aprobó a Guaidó y que Europa lo reconoció, entonces ya estamos listos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú nombraste un rey. O sea, no, que yo no estoy diciendo que Guaidó no tenga razón o que la abstención no sea la estrategia correcta. Y no estoy diciendo que a lo mejor si fuéramos a una elección Guaidó interna en la oposición, Guaidó arrasaría. A lo mejor sí. Yo no estoy cuestionando la fuerza de Guaidó. Lo que estoy diciendo es que tú tienes que buscar el mecanismo, que en democracia, por cierto, es mayoría, a través del cual se decida. Lo que tú no puedes pretender es que como tú ya estás, decidas que nadie tiene derecho a rebelarse contra tu posición. O decir que Capriles es el culpable de la ruptura de la unidad. ¿Por qué es que es culpable? Y no es Guaidó, por ejemplo, culpable, que llamó a Guaidó y a María Corina y les dijo, la unidad soy yo, como, como Luis XV, el Estado soy yo. Es decir, la unidad se consigue alrededor de mí. Y además, nombrado como un presidente hasta que salga Maduro. Es decir, si Maduro sale en un mes, un año, 10 años o 50 años, yo soy el rey. ¿Tú crees que es un error que Guaidó pretenda prorrogar la continuidad del gobierno interino?
No, yo creo que es un error que no se valide a través de un mecanismo consensuado lo que todos quieren hacer. Y decían, por una mayoría, no es que tiene que tener consenso, sino que tiene que haber un mecanismo de decisión. Y si esa es la decisión, entonces que vayan todos a buscar ese proceso. El error es nariciar una estrategia. Ese es el error. Y sobre todo una estrategia que es compleja, porque la continuidad administrativa es un tema bien heterodoxo en términos constitucionales. Es decir, no es simple vender la idea de que tú te vas a quedar de por vida como presidente porque Maduro no hace una elección. O sea, ya va. Sí, supón que yo no supongo, yo soy un venezolano y además que me opongo al gobierno de Maduro y que quiero cambio y participo en ese segmento en donde está Guaidó, donde está Capriles, donde está María Corina. Sí. Si tú me preguntas a mí, ¿te gusta la idea de una abstención permanente, pasiva, que además deje en un juego del aire paralizada a Guaidó por siempre presidente, aunque no tenga ninguna capacidad para sacar a Maduro? La respuesta mía es no, no me gusta. Yo no estoy de acuerdo con eso. Ok. Puede ser que tú hagas una consulta y yo sea minoritario y que la mayoría de la oposición sí quiera, entonces yo me pliego. Si la mayoría de la oposición con un mecanismo creíble lo dice, yo me pliego y vamos para allá. Y yo te apoyo. ¿Ok? Ahora, ¿tengo derecho a decirte que no quiero? Sí. ¿Tengo derecho a proponer una cosa distinta? Sí. ¿Y quién eres tú para impedírmelo? ¿Quién eres tú para impedir mi propuesta de convocar una elección si tú no me permites debatir la estrategia distinta? Si tu posición es que la unidad eres tú, otra vez, a lo mejor es cierto que tú eres mayoría, a lo mejor es cierto que tú tienes la mejor estrategia, pero tú me tienes que permitir que yo debata la mía, porque si no me lo permites, no te sorprendas entonces que haya una fractura y que los otros intenten también participar. ¿Son ellos los que rompieron la unión? No necesariamente, la rompimos todos, porque no fuimos capaces de buscar el mecanismo, no la unidad de pensamiento y el consenso. Eso es una estupidez, eso es mentira, porque tú no vas a poner nunca a María Corina de acuerdo con una votación. O sea, no la vas a poner. Entonces, ¿qué? ¿La obliga a un consenso que es imposible? No, pero tú sí la puedes convencer en una regla para ver cómo es que vamos a decidir donde ella tenga derechos, porque los tiene. Me guste o no me guste su planteamiento, ella tiene derechos. Y yo se lo estoy coartando diciendo que aquí no hay nada que hablar. Que por cierto, es un poco la posición también que ha puesto sobre la mesa Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ha dicho, aquí no hay nada que hablar, la abstención y punto. ¿Ya va? ¿Cómo que la abstención y punto? Es decir, yo también tengo derecho internamente a pensar que hay una estrategia mejor, por cierto, contigo también, porque probablemente la segunda también necesita Estados Unidos y necesita la comunidad internacional y necesita apoyo. No es algo bueno o malo, es porque no se trata de buenos y malos, se trata de diferencia de opinión y no estamos defendiendo precisamente el derecho a pensar distinto. Es decir, ¿cómo es eso que yo no tengo derecho a pensar distinto en una defensa del derecho a pensar distinto? Luis Vicente, hagamos una primera pausa, ¿no? Te dejo dos interrogantes para cuando regresemos. La primera, ¿cuál es la apreciación que tú tienes de la posición, perdón, rectifico la pregunta, ¿cuáles son las fortalezas del planteamiento de Capriles y cuáles pueden ser las fortalezas del planteamiento de María Corina? Pero además, ¿cuán válidas pueden seguir siendo las sanciones o la estrategia de la comunidad internacional con Venezuela? Vamos a una pausa, ya regresamos. www.verdadesyrumores.com. No anunciamos qué ocurrió, explicamos el por qué, para qué y cómo de los hechos. Análisis, interpretación, opinión y denuncias 100% originales. www.verdadesyrumores.com. Diario digital de interpretación y opinión. Luis Vicente, antes de ir a la pausa, te dejaba dos interrogantes al aire. Primero, ¿cuál es tu evaluación de la estrategia de Capriles
¿cuál es tu evaluación del planteamiento de María Corina y cuán válidas pueden seguir siendo las sanciones como parte de la estrategia de la comunidad internacional para encontrar una solución al conflicto en Venezuela? Sí, quizás lo más difícil de analizar la política en Venezuela en este momento es que todos tienen algunos puntos válidos. Guaidó. ¿Quién puede retar la idea de que la elección no es democrática ni competitiva? Que participar con un árbitro sesgado y con la toma de los partidos políticos opositores por parte del Tribunal Supremo de Justicia o teniendo, por ejemplo, a Leopoldo López preso, ¿no? Igual que un montón de otros presos políticos, es una elección democrática, con el uso de los recursos públicos en esa campaña. O sea, él tiene toda la razón de que esa elección es una elección sesgada y que uno podría pensar que no tiene sentido plantear una elección sesgada en la que te van a hacer trampa o fraude. ¿Tiene sentido? Sí. Ahora, ¿qué pasa? Que él no responde una pregunta clave. Ok, no voto. ¿Y? O sea, ¿qué más hago? ¿Para dónde voy con eso? ¿Cómo me conduce la abstención pasiva? ¿Cómo me conduce a una lucha por el poder para sacar a Maduro? O sea, si hemos visto el pasado, las abstenciones han sido pasivas y terribles para el país y para la oposición. Ahora, Capriles, ¿qué plantea? Que bueno, que hay que votar y usar el voto como un mecanismo de lucha. A mí me parece que la propuesta Capriles es una propuesta un poco más elaborada. Es decir, una propuesta más elaborada. Porque primero plantea básicamente una acción. La abstención es pasiva. La votación es una acción, es activa. Es un verbo. Bueno, el otro también, pero el otro es un verbo pasivo. ¿Qué pasa? Que tú en una acción, lo que Capriles plantea es convertir esa acción en lucha. No es votar como planteaba originalmente la mesa de diálogo nacional. No, votemos porque somos mayoría. Me chupo el dedo y voto en una elección que tú sabes que está sesgada, con un árbitro impresentable. Es decir, esa es la verdad. Es decir, voto así. No, pero es que eso no es lo que está diciendo Capriles. Capriles está diciendo que utiliza el voto como mecanismo de articulación nacional para movilizar a la población y convertirla en un momentum de lucha, como el de Bolivia o como el de Perú, donde la gente activada para la defensa de sus derechos puede crear un momento de lucha real por sus derechos y complicar la gobernabilidad de Maduro. Bueno, es una cosa completamente distinta y interesante desde el punto de vista del pensamiento teórico. Ahora, ¿dónde rueda? Sobre todo rueda. Otra vez, ¿dónde rueda? Rueda en que para que eso tenga sentido tendrías que tener la unidad de la oposición. Sí, tendrías que tener a toda la oposición convencida de que eso vale la pena. Y además no convencida de que va a votar y ganar como, no sé, Caperucita Roja. No, es convencida de que va a votar para luchar. No es que va a votar para ganar una elección que la van a dejar tranquilita, como las elecciones previas del 2015. No, es a construir ese momentum, ese momento de lucha política alrededor de la articulación nacional que utiliza el voto como una triangulación para moverse. Ahí, eso solo funciona si todos están ahí remando. Y Capriles arranca por una fractura brutal de la oposición. Y además, en contra de la posición del aliado más importante que es Estados Unidos. Bueno, eso es un peso brutal en el ala, porque hay un montón de gente que va a decir, primero, no me gusta la desunión. Segundo, esto puede ser una ruptura de lo que ya existe, que es una oposición que ya está nombrada. Tercero, vamos a perder el aliado más importante. Y cuarto, tú no eres quien para decidir que tú vas a convocar solo una elección que todo el país te tiene que seguir. Es decir, todo eso puede pasar. ¿Y cuál es tu riesgo? Que te fulmines y que la abstención te barra porque no logras básicamente convencer a la gente de que eso tiene sentido. Que fue lo que le pasó, por ejemplo, a Falcón en la elección presidencial. Porque si la oposición hubiera llamado a votar y la gente hubiera confiado en que valía la pena, Falcón era mayoría. Y sin embargo, la votación fue minoritaria por eso. María Corina. O sea, tiene sentido lo que dice María Corina. Mira, hemos probado de todo y ahora lo que necesitamos es que venga alguien y lo resuelva desde afuera. Bueno, yo diría que después de ver el papelazo o el papelón que se ha hecho en la oposición ante tantos intentos,
tiene sentido que alguien se sienta completamente frustrado y piense que no hay nada más que hacer, sino traer una acción externa que resuelva el problema. Ahora, aquí donde rueda María Corina, ni siquiera estoy hablando de los temas éticos de plantear una intervención militar en tu propio territorio, que da para mucho. Es una discusión que se puede plantear sin duda. Es decir, entre otras cosas, bajo la pregunta de que, bueno, y más o menos, ¿cuál es el interés de quien te va a ayudar? Porque es que se va a gastar un poco de real para ayudarte. Porque es tan bueno. Es decir, como para gastarse miles de millones de dólares en la libertad de tu pueblo, entrando a tu país. ¿Y qué es lo que yo te tengo que entregar a cambio? Son preguntas, mosca, sencillas, simples, no una crítica. Son preguntas que hay que hacerse sobre ese proceso. Pero lo segundo es que va más allá de eso. En realidad, existen actores en la comunidad internacional dispuestos a hacer eso. ¿Tuviste la respuesta que le hizo Elliot Abraham a María Corina ante su planteamiento? Entonces, un plan B surrealista, le digo. O sea, ¿qué significa? Significa te estás fumando una lumpia pensando que nosotros somos los que vamos a ir para allá a resolverte el problema, sacarte al presidente y entregarte el poder. Es un rollo tuyo. Nosotros te ayudamos, que es distinto. Pero no te sustituimos. Esa es tu responsabilidad. O sea, porque qué fácil decir básicamente que el problema es de los gringos. Además, que claro que ellos son más fuertes. ¿Puede Trump, si desea, sacar a Maduro del poder? A mí no me cabe la menor duda de que la fuerza americana es suficiente para sacar a cualquier gobierno de América Latina. No me refiero a Venezuela, a cualquiera que le dé la gana. La pregunta es, ¿le da la gana? ¿Está dispuesto? Después, por cierto, de los fracasos rotundos en Irak. O sea, lo sacaste, sí. ¿Y qué quedó? O sea, ¿qué quedó? Un país destruido, una sociedad perversa. Libia, después de Gaddafi. ¿Sabes lo que es eso? O sea, tú has visto Libia. O sea, que está dividida, por lo menos tiene 3 presidentes. ¿No? Nosotros creemos que tenemos muchos porque decimos que tenemos 2. Libia tiene 3. O sea, y aquello no lo articula ni Dios en este momento. Y de esos países, de esos desastres, está saliendo Trump. Trump va a ser el primer presidente. Y mira, yo puedo hacer muchas críticas alrededor de Trump. O sea, nadie me puede acusar a mí de ser un pro-Trump republicano, que no sé qué. No, yo te puedo dar 1000 críticas alrededor del gobierno de Trump. Pero Trump es el único presidente que va a la reelección sin haber iniciado una guerra. Por ejemplo. Y no la va a iniciar en Venezuela. Chapó, me quito el sombrero. O sea, está en el medio de una gran crisis. Y el tipo va a llegar ahí con lo que él haya hecho dentro de su país. Ah, bueno, wow. O sea, a mí me parece muy valiente de su parte. Pero es que la verdad es que ellos han descubierto que todo eso lo único que ha hecho es hacer perder plata, destruir su reputación y dejar problemas peores en los países donde han entrado. Ellos están saliendo de los países que invadieron y tú estás pidiendo que entre a uno nuevo. Eso no va a pasar. Ahora, no va a pasar. Si esa acción militar está descartada, queda la acción política. Hasta ahora, la estrategia de sanciones no ha dado los resultados esperados, porque a pesar de todas las sanciones, el chavismo existe, el madurismo está en el poder. ¿Qué hacer entonces? ¿Mantener la misma estrategia internacional? ¿Cambiarla? ¿Qué esperar de esa estrategia de la coalición internacional? Haciendo la salvedad, Luis Vicente, que los países que están preocupados por la situación en Venezuela tienen sus propios problemas muy graves, ¿no? Es que para mí no es ninguna sorpresa que las sanciones, me imagino que te refieres a las sanciones económicas, financieras, petroleras, que es distinto a las sanciones personales contra actores que tienen violaciones de derechos humanos, actos de corrupción, narcotráfico, terrorismo, quien sea, eso es otra historia, y que sí pueden tener impactos presionando negociaciones, siempre y cuando tú estés dispuesto a negociar con ellos. Porque a mí me da risa cuando la gente dice, no se puede negociar con ampones, con criminales. Entonces, bueno, ¿y con quién va a negociar un secuestro? ¿Con la mojita en la esquina? O sea, con el cura, con el rabino. Va a negociar Tiene que negociar con el secuestrador o con los secuestradores. Obviamente.
Pero bueno, esas sanciones tienen un impacto importante, pero las sanciones generales petroleras, que si no te debo entrar gasolina, que si no puedes comprar los repuestos para levantar la electricidad en Maracaibo, que si... Bueno, perdóname. O sea, a mí eso me parece realmente, digamos, clarísimo en la historia de la humanidad. Es decir, las sanciones han sido absolutamente decepcionantes en la historia. O sea, decepcionantes. Mira Cuba. Las sanciones en Cuba empezaron con Fidel Castro, jovencito. Las sanciones en Norcorea empezaron con el abuelo de Kim Jong-un. El abuelo. Y el nieto está mandando. Las primeras sanciones en Irán fueron cuando tumbaron al Shah de Irán. Y Faradiva era jovencita. O sea, y ahí están esos gobiernos. Entonces, ¿dónde sacaste tú? Que no tú, pues, ¿dónde se sacó? Que porque venían unas sanciones y Trump me está ayudando, dejando que no entre gasolina a Venezuela. Claro que el problema de la gasolina no tiene que ver con las sanciones, tiene que ver con un gobierno que destruyó la capacidad productiva de gasolina. Pero si después prohíbe la importación de gasolina, ¿quién es que hace la cola? ¿Quién hace la cola? Tú, yo, hacemos la cola para echar gasolina. No es Maduro. ¿Tú has visto a Maduro en una cola de gasolina? Ni lo veremos. Ni lo va a ver nunca. O sea, ¿quién la hace? Tú, yo y los oyentes. Entonces la pregunta es, ¿y con eso sacas a Maduro? ¿Tú sacas a Maduro prohibiendo los vuelos directos entre Venezuela y los Estados Unidos? O sea, ¿quiénes vuelan a los Estados Unidos? ¿Son venezolanos que tienen visa? O sea, que tú estés castigando a los venezolanos que tú has considerado al que le puedes dar visa. ¿No te parece un poco extraño? Por cierto, ¿no te parece extraño que hay vuelos directos entre La Habana y Miami? Entonces, cuando tú me dices a mí que tú me quitas los vuelos de Venezuela directo a Estados Unidos porque el gobierno no es democrático, quiere decir que el cubano sí es democrático y por eso sí tiene vuelos directos. Ya, no lo entiendo. ¿No te parece que es inconsistente? Por supuesto. Una última pregunta, Luis Vicente. Frente a toda esta realidad, la crisis de la oposición, la estrategia de la comunidad internacional, ¿cuál es la salida a la crisis en Venezuela? ¿Cómo ponerle fin a un conflicto que está llenando de sufrimiento, de problemas a la población? ¿Cómo me gustaría tener una respuesta? Porque lo que sí es verdad es que es mucho más fácil analizar los errores que construir las propuestas creativas que puedan conducirnos al desarrollo. Y eso precisamente es lo que falta. Un debate de mente abierta, dispuesta realmente a pensar algo fuera de la caja, distinto, que por cierto, y quizás con esto sí termino, y tratando de dar algo de respuesta a tu pregunta, tratando de abrir la mente y entendiendo que no vamos a resolver nada sin negociar, y que la negociación tiene que ser justo con los actores contrarios, y que una negociación parte de la idea de que vamos a tener que ceder nosotros y él, y que vamos a tener que construir poder de negociación, que yo no me voy a sentar en una mesa con Maduro y decirle, Maduro, dame tu cabeza ya, si yo no le puedo responder la pregunta inmediata que él me va a hacer, y si no, ¿qué? Dime, si no, ¿qué? Claro. No, si no, te saco a la gente de la calle. Sí, de verdad. Y cada vez que los llamas, ¿dónde están? Esa es la pregunta clave. ¿Dónde está la gente que tú llamas? ¿Y sale a la calle y saca a Maduro? No, ¿verdad? Y si no, ¿vienen los Marines? Sí, pregúntale a Elliot Abraham si vienen los Marines. Si no, los militares te van a sacar, sí. O sea, tú lo has visto. Has visto cómo se han articulado alrededor de él, porque no tienes tú una oferta triangular que les garantice su preservación de poder, sus garantías individuales y familiares y su patrimonio. O sea, entonces, ¿cómo es que tú esperas que ellos te ayuden si tú no tienes una oferta para garantizar lo que Maduro sí le garantiza? Entonces, a ver, ¿cómo me siento a eso? Hago el papelote. Entonces dice, pero es que ya negociamos en Dominicana. En Dominicana nos sentamos a decirle al gobierno que nos entregara el poder. Y me tiró una trompetilla. ¿Por qué? Porque yo no tenía poder para hacer eso. Bueno, yo tengo que construir mi poder y pedir hasta donde mi poder de negociación me arropa. Eso es una negociación. ¿Estamos dispuestos? Mientras no lo estemos,
¿Tú sabes cuál es la probabilidad de cambio en Venezuela? 0. Bueno, muchas gracias Luis Vicente por haber aceptado esta invitación. Excelente el diagnóstico. Coincidimos en muchos aspectos y desafortunadamente no se visualiza una salida pronta a la crisis en Venezuela. Gracias Luis Vicente y gracias a ustedes por la sintonía. Nos vemos el próximo viernes en otro programa de Contrastes.